Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad. Porque ahora en el 91.3 de la FM, en tempsdelllibres.cat y en ripolletradio.cat empieza Temps de Llibres, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. Se acaba la parte más dura de la semana. Llega el momento de disfrutar, de relajarse y de pasarlo bien. Y qué mejor forma de empezar el fin de semana que escuchando una nueva entrega de Temps de Llibres. Empezaremos con una nueva ración de sopa de letras servida como siempre por nuestro experto Julio Pérez, que hoy, con la acidez que le caracteriza, nos va a hablar de la fiesta más bonita del libro, Sant Jordi. Como plato fuerte te hemos preparado una entrevista con un maestro entrevistador, un hombre que lleva 28 años haciendo entrevistas en La Vanguardia y que además es escritor. Si nos sigues en redes ya sabrás que se trata de Víctor Amela. Y acabaremos el programa con un surtido de curiosidades que, como siempre, vienen de la mano de nuestro experto curioso, el único hombre con licencia para curiosear, Alfred López. Al control, como siempre, están Jordi Puy y Sergi Requena. La voz, también como siempre, la pone quien te habla, Antonio Lozano. Y como siempre, es el momento de empezar un nuevo Temps de Llibres, tiempo de libros. En Temps de Llibres, tiempo de libros, sopa de letras. Es cierto que regentar una librería tiene una parte romántica, una aura de sueño cumplido que casi todos los lectores han anhelado alguna vez en su vida. Pero también existe su lado pesadillesco, mercantil y prostituyente, si tal palabra existe, que de forma atroz suele hacer añicos el mito. Esta sensación se acentúa en épocas clave para las librerías como pueden ser Navidad o Sant Jordi. Y es que emplear 3 larguísimos días en elegir los títulos de un mismo distribuidor no debería ser la tónica habitual, y por desgracia se está normalizando. He alucinado bastante con la cantidad de novedades que han asaltado el mercado en los últimos 3 meses. Un librero pequeño no puede asumir una compra de esa envergadura a riesgo de hundir su insignificante negocio. Trato de hacer las compras con cabeza, basándome en la experiencia que ya empiezo a acumular, pero ante la avalancha de títulos que crecen en las estanterías junto al polvo, siempre tengo la sensación de que podría estar cometiendo un error al dejar escapar alguno que tal vez resulte la nueva sensación en un mercado, por desgracia, tendente a una saturante vulgaridad. Por suerte, una vez concluido mi periplo de 2 días por el catálogo de Sant Jordi de una gran distribuidora, ella misma me ha ayudado a descartar medianías gracias a sus vergonzantes portadas generadas por una inteligencia artificial anónima, todas cortadas por el mismo abrumador y tedioso patrón, el de señoras lánguidas mirando al horizonte. La tendencia de 2026 para libros random es esa. Parece que ya no está de moda la de señoras con sombrero dominante en los primeros años de esta década, que también me provocaban, lo confieso, sarpullidos. Pero caramba, al menos las señoras con sombrero de los 2020 eran fotografías de muchachas reales. De un plumazo se ha enviado al paro a las modelos, a los fotógrafos y a los ilustradores. Por descontado, los argumentos de estos títulos de señoras lánguidas mirando al horizonte son de lo más previsibles y sus sinopsis invitan al bostezo. Imagínense una vez puestos en materia. Luego tenemos a esa enorme distribuidora, quizá la más importante del país. ¿Qué digo del país? Del planeta, cuya especialidad es publicar cualquier diarrea expulsada por el esfínter del influencer, borbón, youtuber, presentador de televisión de turno. Esta ya es para mear y no echar gota, oigan. Su máximo afán es hacer todo el dinero que pueda. Dinero, dinero, dinero. Este abril nos vamos a forrar. ¿Qué más da que sus autores no sepan escribir la O con un canuto o que su obra sea un ejercicio de autofelación sin interés alguno? Da igual. Ha salido en el Sálvame Deluxe, en la Isla de las Tentaciones o en el tal show fascista de Prime Time,
Públicale el libro, que lo vamos a vender. Y si tienes dudas, otórgale un premio importante, a ver a cuántos podemos engañar. Y si para la portada de la enésima sensación con dragones y chica con empoderamiento malentendido debemos utilizar la IA más barata del mercado, pues se usa. Hay que reducir gastos incluso con los robots. Y me da igual que la hoja de una espada que atraviese un escudo no coincida con su empuñadura, creando un efecto refractario como si la viésemos hundida en un vaso de agua. Lo importante es que lo vendamos. En fin, no quiero dar una impresión equivocada. Me encanta mi trabajo. Pero si te gusta el arte de la literatura de verdad, de aquella que despierta, Navidad y San Jordi no suelen ser buenas fechas. Por supuesto, no busquen títulos de señoras lánguidas mirando el horizonte o un exceso de novelas de dragones en el stand de la Libre de este San Jordi, porque no los van a encontrar. Y después de este vómito necesario, la sombra de una sospecha. Dado el inquietante uso de IA y el alud de novedades que arrasan los escaparates, todos esos millones de autoras, autores, ¿existen? Bueno, lo dejo ya porque se me calienta la boca. Y discúlpenme por no hacer los deberes. No tengo tiempo de leer. Es lo que pasa por estar demasiado ocupado tratando de separar el grano, que también hay mucho y bueno, de la paja. Tiempo de libros, la entrevista. Me hace mucha ilusión recibir a nuestro invitado de hoy, pero a la vez, y como decía el Magic Andreu, estoy un poquito acollonido. Y no penséis mal, no es porque sea ni mala persona, ni un borde de las entrevistas, todo lo contrario, me consta que es un cachito de pan. Pero para alguien que ni es periodista ni está formado como tal, pues hacer una entrevista a este señor que sí que es periodista, que además es maestro entrevistador, que ha hecho más de 3.000 entrevistas, que es el co-creador de la sección más longeva de entrevistas de la prensa europea, como es La Contra de La Vanguardia, que además está considerado pues como un referente y el decano de la crítica televisiva. Y que por si todo esto fuera poco, además, le ha quedado tiempo para escribir una docena de libros y ganar premios tan prestigiosos de literatura como viene a ser el Ramon Llull, pues caray, a alguien como yo le impresiona. Así que antes de que me dé un tabardillo y con vuestro permiso, yo me pongo de pie para recibir al gran Víctor Amela. Víctor. Bueno. Oye, muchas gracias porque escuchando todo lo que has dicho de mí, he mirado a los lados pensando, ¿de quién está hablando? Soy pues yo. Eres tú. Muchas gracias, sí. No, al revés. Es que me impresiona también a mí, cuando te lo escucho todo seguido. Vaya, pues tú, he hecho cositas. Sí, ostras, y bueno, y las que no he podido mencionar, porque si no nos gastamos el ratito del programa hablando de tu currículum. No hace falta. Aquí estamos. Oye, porque todo lo que has dicho es verdad. Sí. Y además todo lo he disfrutado, o sea, que no ha sido una tortura, ha sido un gozo. Pues eso es muchísimo, porque decir que tu trabajo se ha convertido en un goce, en un disfrute, que tú lo has pasado bien trabajando, yo creo que es lo mejor que se puede decir. Es el éxito en la vida, sí, sin ninguna duda. Yo tengo ahora justo la edad en la que en principio muchísima gente se jubila, y tradicionalmente se ha jubilado, que son 65 años que acabo de cumplir, pero me da igual tener 65 porque es que quiero seguir haciendo lo que hago, de modo que si me sugiere alguien en alguno de mis trabajos que si quiero jubilarme, le diré ¿qué? No, yo quiero seguir haciendo lo que hago, si puede ser, hasta el último minuto de mi existencia, si la salud me respeta. O sea, yo creo que me apartará de mi trabajo, de mis entrevistas, de mis colaboraciones, la salud, pero no la voluntad. Pues esperemos que te respete durante muchísimos años, claro, por tu bien y por el bien de todos los que te leemos, porque con Víctor Amela pues vamos a hablar de muchas cosas. Con él pues vamos a aprender cómo salir en la contra, que es el título de su último, bueno, no es suyo solo, sino que es compartido con Ima Sanchís y con Lluís Amiguet. Que es un poquito, ahora llegaremos un poquito, un making of de lo que no se ve de la contra, que es lo que decíamos antes, que es la sección más longeva de entrevistas de la prensa europea. Que lleváis ya 28 años, creo.
Sí, ahora el pasado 13 de enero, De enero, pasado sí. 13 de enero, cumplimos ese día 28 años seguidos de publicar Madre mía, esas entrevistas en la última página de La Vanguardia, bajo el epígrafe de La a la Contra, contra. sección que inventamos hace 28 años pensando que duraría un añito, quizá dos, y llevamos 28 años y ya hasta ahora nos hace mucha ilusión llegar a los 30, Hombre, ¿eh? Dentro de un par, poder celebrar contigo, con todos los oyentes, con todo el mundo, 30 años de La Contra, 10.000 entrevistas publicadas madre y mía. ganas de seguir haciendo ese trabajo. Oye, para los 30 años la liaréis gorda, ¿no? Vamos a intentar hacer alguna cosita bonita. Pero fíjate, ya nos hemos ido adelantando con la Sí. publicación de este libro, porque este libro ha salido ahora hace 11 meses, y un poco tiene esa intención, ¿no? De empezar ya a celebrar que estamos vivos, que seguimos juntos los tres, que empezamos juntos, que seguimos haciendo lo mismo y que nos gusta hacerlo, y que vamos a llegar a los 30 y vamos a hacer una fiesta. Pero el libro ya es como el prólogo de la fiesta. Y es verdad, en el libro explicamos Sí. anécdotas, sucedidos de estos casi 30 años, esos 28 años, y un poco lo que hemos aprendido haciendo las entrevistas. Ahora llegaremos, hablaremos con más detalle, pero como siempre, antes conozcamos un poquito a nuestro invitado, que nada, con 4 pinceladas biográficas. Ya has chivado un poquito. Víctor Amela nacía en Barcelona el mismo año que, por ejemplo, se publicaba Corre Conejo de John Updike o Matar un ruiseñor de Harper Lee. Y además, el mismo día del mismo año, en La Contra de La Vanguardia, se publicaba un anuncio de relojes Dubar, que me picó la curiosidad y lo busqué. Anda, ¿en serio? En serio, en serio. Relojes Dubar, De qué bueno. relojes Yo, Dubar. yo creo que cuando hice la primera comunión, el reloj que mis padres me regalaron era Un justamente Dubar. un Dubar. Ahora dudo Dubar o Omega, pero bueno, me hizo mucha ilusión el reloj. Oye, pues ¿cómo era ese Víctor Amela niño? ¿Qué recuerdos guardas de tu infancia? Bueno, es una infancia felicísima. Yo soy nacido, como tú has dicho, pues eso, en el año 1960. Ahora visto en perspectiva es el año en el que empieza el baby boom, por ahí. Que es decir, una generación de niños muy queridos por sus padres, en los que sus padres depositan mucha ilusión y muchas esperanzas. Yo soy el mayor de 5 hermanos, o sea, mis padres querían tener familia, querían Ujú. tener hijos y todos nacidos en esa década, en la década de los 60, que es la década en la que se relajan un poquito las formas en la España aquella de Franco, la España en la que se abren las puertas para que venga gente de todo el mundo, la España en la que se respira un poquito más y en la que sobre todo la prosperidad económica permite a las familias tener el 600, ¿no? El Sí. primer coche que tuvo mi padre era el 600 con el que hacíamos los viajes de vacaciones, íbamos de vacaciones, o sea, fíjate, una infancia feliz en la que he tenido playa, he tenido montaña, he sido un niño de piso, también es Ujú. verdad, pero en un barrio de Barcelona, en el barrio de las viviendas de Congrés, y ese niño de piso lo que más disfrutaba era de los tebeos, de Mm. quedarse en un rincón escondido mientras los hermanos pequeños la lían haciendo mucho ruido y crearme mi burbuja de felicidad leyendo tebeos, luego ya libros, con un trozo de pan o una manzana. No creo que en mi vida haya habido una felicidad mayor que ese ensimismamiento en la lectura. O sea, yo era un niño que leía, sobre todo Sí. ya a partir de los 7, 8, 9, 10 años, ya empecé a leer las novelitas de Enid Blyton, Sí. Los 7 secretos, Los 5 secretos, y eso me hacía soñar y me daba un grandísimo disfrute. Oye, y ahora que dices de soñar, ese Víctor Amela niño que soñaba con ser de mayor. Pues mira, hubo un libro, uno de esos libros que leía en mi niñez, que se titulaba Historia de los grandes inventos. Y ahí salían, pues, eso, cómo se inventó, pues, desde la rueda a la bombilla. Y fantaseé durante esa época en que leía esas aventuras de los grandes inventores, de Edison y de Newton, pensé, oh, qué bonito ser inventor. Fíjate, Ujú. yo soñé, fantaseé con ser Inventor. inventor. E incluso intenté hacer en casa, recuerdo, una especie como de cámara de proyección cinematográfica, o sea, una Ujú. cámara de cine para ponerles películas a mis hermanos y no funcionó. Una caja de zapatos, una bombilla adentro, intenté con papel vegetal hacer como unos programas, no funcionó, pero justo cuando yo me peleaba con este invento, apareció el Cinexin. Lo pedí Claro. a los Reyes Magos, llegó el Cinexin y funcionaba. Es decir, el Cinexin hizo realidad una fantasía mía.
Abandoné la idea de ser inventor cuando me di cuenta de lo mal que se me daban las matemáticas, suspendía continuamente, yo no supe dividir, creo que hasta que llegué a la universidad, un desastre, y ahí sustituí la fantasía de ser inventor por la de ser explorador, viajero, no sabía muy bien qué, pero siempre bebiendo de las fantasías que me proveían los libros. Y supongo que eso de que se te dieran mal los números hizo que al final tiraras para estudiar periodismo y de hecho también estudiaste Derecho, pero sí que es verdad que la abogacía se quedó por el camino porque el periodismo entiendo que era y bueno, y sigue siendo lo tuyo, ¿verdad? Claro, cuando llega esa edad, 16, 17, en la que hay que elegir un camino universitario, me di cuenta de que a mí verdaderamente lo único que me gustaba era leer y escribir era una fantasía. Yo no me consideraba digno de escribir porque como admiraba tanto a los escritores que leía, pensaba que eran inalcanzables y que no podía ponerme yo a hacer eso, a emularlos. Pero como sí me gustaba el mundo de las letras, fíjate, me gustaba tanto que decidí no estudiar filología, ¿Mm? porque entonces iba a convertir lo que hasta ese momento era un placer en una obligación de Ostras, estudio, y entonces me estaba yo boicoteando y me estaba qué bueno. asesinando ese placer. Entonces preservé ese placer para mi vida personal íntima y elegí periodismo porque me parecía que era una cosa como más práctica, que quizá me podía dar, bueno, algunas armas. Tampoco me hice mucha ilusión con que eso me fuera a dar de comer. Por eso, a la vez que matricularme en periodismo, me matriculé en Derecho, porque sí pensé, oye, algo tiene que darte los garbanzos. Y pensé que lo que tenía más salidas, esta frase es muy prototípica, las salidas, Sí. era el Derecho. Y los empecé a la vez. Pero enseguida me di cuenta de que el Derecho era muy aburrido, que yo tenía demasiada imaginación y fantasía y ganas de aventuras como para quedarme en el Derecho. Claro. Y en cuanto hubo la oportunidad de entrar en prácticas, como periodista en prácticas, becario, en La Vanguardia, bueno, en varios medios, pero elegí La Vanguardia entre las posibilidades que se me brindaban desde la Facultad de Periodismo. Ahí el primer día en que entré, supe que era mi lugar en el mundo. Supe que no había ningún otro trabajo que pudiera gustarme más que ese. Y abandoné los estudios de Derecho en cuarto, me concentré, me focalicé en ser periodista en La Vanguardia y han pasado 42 años, amigo. Y, Aquí estoy. sigues en la vanguardia. Sigo en La Vanguardia. Mira, cuando entré, me acuerdo un administrativo que me dijo a mí y a un par de compañeros que entraron junto conmigo, oye, esto no es el catastro, no os hagáis la ilusión de estar aquí toda la vida. Bueno, él ya no está, pero yo sí. Sí. O sea que ahí se equivocó. Y aparte de La Vanguardia, tú has colaborado y colaboras en muchísimos medios, en televisión, pues estás en Aruseros ahora, pero antes era Arusitis, estás en RACU, estás en la tele también, creo que en Café de Ideas también Sí. colaboras. Oye, ¿toda esta exposición no te harta un poquito, no te quema? No, que va. Mira, la base, sin duda alguna, es mi trabajo en La Vanguardia, que ha consistido en escribir todo tipo de cosas desde hace 28 años, fundamentalmente las entrevistas y también las columnas de crítica de televisión desde hace 40 años. Ese es mi trabajo. Pero es compatible con hablarle a un micrófono. Es Sí. compatible con sentarse delante de una cámara. En La Vanguardia no me han puesto nunca ningún impedimento, me lo han permitido. Yo he descubierto que me gusta muchísimo eso, que la comunicación a través de la vía que sea es en el fondo, lo que me pone, lo que me estimula. Y no solo no me cansa, no me agota, sino que me carga las pilas, me estimula, me inyecta vitalidad, aprendo un montón y querría, si los que me llaman quieren seguir llamándome, seguir haciéndolo siempre, porque mira, ahora mismo estoy yendo a RACU, porque Basté ayer me dijo, oye, vente, que hablaremos un poco de cómo está la tele ahora, que hago una sección de comentarios sobre el Vale. mundo de la televisión. Y a mí eso me halaga mucho, que cuenten con mi opinión y me divierto haciéndolo. O sea, que que siga así durante mucho tiempo. Y con Gemma Nierga los Claro. jueves por la mañana estoy con ella en el Café de Ideas, en la 2 CAT, y lo mismo, qué gran disfrute. Claro. Oye, ya sabemos que la escritura periodística, pues, te gusta mucho desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cuándo nace la idea o las ganas de hacer ficción, de crear novelas? Pues mira, durante muchos años yo seguía un poco la idea, el precepto de Borges, de una cosa es escribir y otra es publicar. Claro. A Borges su padre le decía,
no publiques hasta que sea absolutamente necesario. O sea, y bueno, Borges lo cumplió porque publicó muy tarde. Y yo tenía un poco esa idea, pero aún más exagerada. Pensaba, vamos a ver, una cosa es Borges, pero otra soy yo. Yo no soy digno de, como decía él, fatigar al mundo con mis historias. Ya bastantes historias están contadas. Pero llegó un momento en que hice un giro, un clic, que no sé si quizá fue que un editor que se llama Ernest Folk, que además es buen amigo, me empujó, Víctor, él tenía la editorial, Víctor, yo quiero algo tuyo, cuenta lo que quieras, cuenta tus lecturas. Cuando me dijo esto, cuenta tus lecturas y añadió, y lo que quieras, pensé, oye, pues sí, yo puedo contar cosas que he leído que me han interesado, me han gustado, me han hecho soñar, como te decía a ti hace un momento, pero también puedo contar los encuentros que he tenido con personalidades de interés para entrevistarlas, o peripecias diversas que me han pasado en viajes o como periodista. Me puse en ello y mira, justo va a hacer ahora pues 14 años, porque fue en el año 2011, publiqué un libro que eh, se tituló Casi todo lo que es, ¿cómo era? Casi todos mis secretos. Fíjate, es un título muy comercial, ¿no? Casi todos mis secretos. Y en 99 capítulos muy breves, de una página y media, contaba peripecias mías. Me lo pasé muy bien, me divertí y ahí ya me di el permiso, ¿no? Le perdí el respeto a publicar. Me di cuenta de que, oye, estamos aquí un rato, todo esto es pasajero, ¿por qué no contar cosas? ¿Por qué no, en vez de contarlas en las sobremesas a mis colegas y amigos y cuñados, que ya lo hacía y lo sigo haciendo, ¿por qué no contárselas a más gente a través de esa maravilla que yo creo que es el mejor invento de la humanidad, que es el libro? Y ahí me puse y ya rompí aguas, ya no he parado, porque como tú decías, he ido publicando diferentes libros, ya incluso el siguiente fue ficción, una novela que titulé El cátaro imperfecto, una historia real sobre los herejes cátaros huidos de Occitania a las tierras de Morella, que conozco bien, bueno, y la verdad es que yo daba rienda suelta, daba salida a historias que le contaba a mis amigos en las sobremesas o en las tomando una copa, ¿no? Y decidí contarlas por escrito y que queden, ¿no? Dejar de darles la turra oralmente y dejarlo por escrito. Y uno de esos libros que publicaste, que es lo que decíamos antes, con el que ganaste el premio Ramón Llull, fue La filla del Capità Groc, la hija del Capità Groc, que a mí me parece un libro maravilloso. Además, lo tenemos en la 11 y está súper bien leído, que hay que dar mucho crédito, sobre todo a todas las personas que leen libros, ya no solo para la 11, que sobre todo, sino incluso pues para, ahora que está muy de moda, el tema de los audiolibros, porque un buen lector puede mejorar incluso, y mira que es difícil, pero puede mejorar una obra, igual que un mal lector te la puede estropear. Pero Oye, pues ahora que dices esto, aprovecho para decir por las ondas que si está oyéndonos ese lector que leyó en voz alta La filla del Capitán Groc, la hija del Capitán Groc, que contacte conmigo, que me llame, porque le quiero dar las gracias personalmente. Pues no lo conozco y me gustaría agradecérselo. Es una mujer, ahora no recuerdo el nombre, pero lo busco y te la... te lo digo porque sí que nos pone el nombre. Ya te digo, ¿sabes? Aparte coincidió que fue una de las primeras obras que yo leí cuando escuché en este caso, cuando perdí la vista, y creo que fue la primera con la que me quedó esa sensación de vacío, decir, ¿y ahora qué hago con mi vida después de que se me ha acabado el libro? ¿Ahora qué? Claro. Cuando es un libro es bueno, cuando encima maridan las dos cosas, ¿no? Que encuentras un libro muy bueno con un lector maravilloso, una lectora en este caso maravilloso, qué bien, y te queda esa sensación de vacío, de decir, ¿qué voy a encontrar ahora que iguale esto? Oye, ¿y cómo hago yo, por ejemplo, para escucharlo? ¿Eso se encuentra fácilmente en la 11 o cómo? Es acceso a 11. Luego te lo explico, intento hacértelo. Perfecto. De hecho, en la 11 están las novelas, los libros de ficción tuyo, todos. Qué bien. A mí me hizo mucha ilusión. En formato audiolibro. Algunos están en formato braille también, pero vaya. En audiolibro están tus libros de ficción todos. Oye, qué interesante. Pues este que mencionas, la hija del Capitán Groc, que fue el que tú primero te pusiste a escuchar después de tu ceguera, es un libro importante porque además de que ganó el premio Ramón Llull, que es el premio más importante de las letras catalanas, recoge un poco
pasiones mías, Sí. como una son las tierras del Maestrazgo y de Morella, donde proviene mi familia paterna, los Amela, con una historia real, concreta, que es la de un guerrillero carlista que se levantó él solo en armas contra el Estado, contra el gobierno de la reina Isabel, y le pasaron un montón de cosas que aún hoy, 170 años, los niños del pueblo cuentan, porque lo han oído en casa, ¿no? Entonces, bueno, una historia que era puramente oral, la convertí en una novela de la que estoy, la verdad, muy orgulloso, porque combina un homenaje a todo ese escenario, a ese territorio, con una historia real que en sí misma es muy trepidante y muy ejemplar, porque viene a decir que al final uno por una utopía es capaz de todo, incluso hasta de desgraciar a su propia familia, como fue el caso del Grok, este héroe. Y yo pongo una reflexión al final a través de un personaje que es como un bisabuelo mío, que le hace decir, oye, déjalo ya, déjalo estar, que al final es más importante el día a día, la vida, tu hija, tu mujer, tu familia, que esta causa loca que ya está perdidísima, ¿no? Y para centrarnos ya, porque el tiempo vuela, para centrarnos en tu obra actual, quiero dedicar unos minutitos a un libro que has hecho o en el que has colaborado, que es Pompeu Fabra entre Paraules y Sports, Pompeu Fabra entre palabras y deportes, porque me parece una cosa muy, muy bonita, Sí. acerca a los lectores más jóvenes, pues Hombre, gracias. a Pompeu Fabra, pero además nos lo muestra desde otra perspectiva también, como promotor del deporte aquí en Cataluña. Oye, ¿cómo te llega esa posibilidad de crear? Déjame decir que no había dicho que está ilustrado por David Sancho y que está editado por Vegeta Ediciones. Sí, hombre, pues mira, la verdad es que cuando Vegeta Ediciones, la editora, me llamó y me dijo que tenía esta idea, el primer sorprendido fui yo, porque mi idea de Pompeu Fabra era la de un señor encerrado en un gabinete escribiendo el diccionario y la ortografía y la gramática catalana, que es por lo que le conocemos, ¿no? Porque fue el genio que ordenó una lengua que no tenía normativa escrita, ¿no? Y bueno, el caso es que me dijo ella, no, pero Víctor, que a mí lo que me interesa es que cuentes la faceta deportiva de Pompeu Fabra. Bueno. Y me puse a investigar y realmente me sorprendió que Pompeu Fabra, si resulta que era un tío que estaba todo el día haciendo excursiones, subiendo y bajando montañas, nadando en el mar, jugando a tenis, fundó clubs de tenis, de natación, de excursionismo, de gimnasia. O sea, era un fan del deporte y él consideraba que un país debía de tener a los jóvenes bien formados intelectualmente y a la vez físicamente, y que eso es lo que daba el tono potente de un país. Y se puso a la materia, tanto en lo que se refiere a la gramática y a la ortografía y al diccionario de la lengua catalana, el Pompeu Fabra, como eso, a los gimnasios y clubes excursionistas, por el famoso Club Excursionista de Cataluña, pues lo fundó él. Entonces, claro, es algo que yo no sabía, y cuando la editora de Vegeta me dijo que quiero que lo enfoques por este ángulo, disfruté muchísimo informándome, descubriendo ese Pompeu Fabra que yo no conocía y dándole rostro gracias al talento artístico del dibujante. Y es un libro que, si lo leen los niños, pues a partir de ese momento, para ellos Pompeu Fabra será un personaje familiar, lo respetarán, lo valorarán, y si lo leen los mayores descubrirán que no tienen ni idea de todo lo que Pompeu Fabra ha hecho, porque igual que lo descubrí yo, lo descubrirá cualquier lector adulto. Oye, pues antes de que se nos acabe el tiempo, los lectores y los oyentes no me perdonarán si después de tenerte aquí no hablamos de tu último libro, Cómo salir en la contra, escrito a 6 manos o colaborando con Nima Sanchís y Lluís Amiguet, que lo que decíamos antes, no viene a ser un poquito lo que hay detrás de esa sección que lleva 28 años en la contra de la vanguardia. Y la primera pregunta, sé que te la habrán hecho 1000 veces, pero es que con ese título te lo tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer una persona que no necesariamente tiene que ser personaje para salir en la contra? Mira, hay una primera frase que yo repito mucho, que es: todo el mundo tiene una entrevista. O sea, toda persona, por el hecho de serlo, de haber nacido de madre y de estar vivo, tiene una historia que contar. Claro, el talento depende aquí del periodista que sepa hacerle las preguntas idóneas para extraer esa historia. Eso de entrada. Ahora, es verdad que uno, como periodista, tiene una intuición, tiene un olfato, tiene un radar que le hace pensar: esta persona le va a interesar a mis lectores. Entonces, cuando nos pregunta, que es cada día prácticamente, alguien,
oye, ¿yo qué tengo que hacer para salir en la contra? Yo, en medio en broma, digo, bueno, ahora leerte el libro, porque hasta ahora no Claro. había un libro en el que se hablase de ese asunto, pero ahora sí, se titula así, Claro. Cómo salir en la contra, está en las librerías o en Amazon. Y ahí lo que damos, tanto Ima, Luis como yo, son muchas pistas, porque no hay una respuesta a esta pregunta. No es A, B, C. Si tienes A, tienes B y tienes C, ya te entrevistaremos. No, es el olfato que nos hace a cada uno de nosotros tres pensar que tiene interés ese personaje. Y ese olfato, si quieres conocerlo un poquito, lee el libro, porque ahí Inma cuenta sus gustos, sus preferencias, lo que no le gusta, sus aventuras, y entenderás que le puede interesar a ella. Claro, es un poquito Lo conoceros mismo a Luis también. y lo mismo a mí. Exacto, Entonces, conoceros yo un la poquito a verdad es que, vosotros. Y una... claro, conociéndonos a nosotros, podrás saber qué Claro. decir o qué hacer o qué proponer para llamar nuestra atención y que te entrevistemos. Oye, y una curiosidad, como has dicho antes, la Contra Dime. empezaba en el 98, un 13 de enero. La prensa ha cambiado mucho, los Sí. periódicos ya han pasado de ser casi en papel, es casi una cosa testimonial, es más en formato electrónico. ¿La Contra ha cambiado de alguna manera o seguís haciendo más o menos lo mismo que hace 28 años? Pues sorprendentemente, si tú coges una Contra del año 98, verás que ya está ahí todo. El ADN que seguimos desplegando cada día hoy, 28 años después. Es decir, hicimos el esfuerzo de centrarnos mucho en qué queremos, ¿no? ¿Y qué queremos? Pues queremos hacer preguntas breves, o al menos cuando transcribamos la pregunta que sea breve, que las respuestas también sean breves, es decir, trabajo de síntesis, sí, de comprensión de lo que te cuentan para sintetizarlos sin traicionar ningún matiz, y que tenga amenidad, o sea, que tenga un ritmo, que empiece el lector a leerla y el mismo ritmo le arrastre hasta el final de la entrevista, que al final es la pretensión que tengo yo, ¿no? Que lleguéis hasta el final a leerla, porque debajo de todo está mi firma. Coño, quiero que lleguéis a mi firma. Y luego, pues, contar algo interesante. O sea, que cuando acabes de leer esa Contra, tu vida haya mejorado un poquito, porque has entendido algo que no entendías, te ha abierto una perspectiva nueva, te ha iluminado algo, te ha hecho pensar, o te ha conmovido, te ha emocionado, te ha hecho reír, te ha hecho llorar. Y eso ya estaba hace 28 años, y el esfuerzo nuestro es mantener vivo ese espíritu, ese anhelo, esa intención todos los días y seguir así. O sea que no ha cambiado tanto. Lo único es verdad que ahora la gente nos lee en iPad o nos lee en el móvil. Claro. O nos lee en la pantalla del ordenador porque son suscriptores que tienen la versión digital a su alcance, y el papel cada vez queda más, como tú has dicho, testimonial, queda más colateral, pero de todas formas el papel sigue teniendo ese aura, el papel sigue teniendo ese perfume que lo hace tan estimado y que hace que una persona se pueda pelear con otra en un bar por pillar el ejemplar de La Vanguardia y leer la Contra. Y eso yo creo que va a durar siempre y es maravilloso. Hombre, la verdad es que un formato creado hace 28 años, con lo que han cambiado los tiempos en 28 años, se mantenga, quiere decir que estaba muy bien hecho en su momento ya. Y se mantiene pues hecho sí, ahora. Tienes toda la razón, es verdad, estaba muy bien pensado desde la misma cabecera, hasta el estilo de las preguntas, hasta la elección de personajes, que siempre dijimos, oye, podemos hacer los personajes que entrevista a todo el mundo, pero preguntándoles lo que no les preguntan los demás, o sea, otro tipo de preguntas más personales, más atrevidas, más pícaras o más profundas, y a eso nos hemos dedicado. Y cuando llevábamos 2, 3 años haciendo eso, descubrimos que además de entrevistar a los que todo el mundo entrevista, había un montón de personas, la mitad de la humanidad, o más de la mitad, a las que nunca nadie entrevista, es decir, los anónimos. Exacto. Y a partir de ahí empezamos a entrevistar a personajes desconocidos y descubrimos que al lector le interesaban mucho más, igual o mucho más, que los famosos. Y seguimos en esa línea. Y lo que no habéis hecho, que sí que encontrará el lector en el libro, es haceros una Contra a vosotros mismos. Bueno, ahí está. Muchas personas, lectores, fieles nuestros, admiradores, seguidores, nos decían, bueno, pero algún día os entrevistaréis a vosotros en la Contra. Y siempre respondíamos, no, eso es absurdo, no tiene sentido. Nosotros somos los que entrevistamos, no vamos a entrevistarnos a nosotros mismos. Pero cuando estábamos acabando el libro se me ocurrió, oye, ¿por qué no le damos a esos lectores que siempre nos piden eso
eso que nos piden, pero no ya en la contra del diario, que sería una egolatría máxima, pero sí en este libro, como juego, como travesura, como divertimento. Y efectivamente, Luis y yo le hicimos una contra a Inma, y ahí la tienes. Inma y Luis me hicieron una contra a mí, y ahí la tienes. Y Inma y yo le hicimos una contra a Luis, y ahí la tienes. Es decir, estamos entrevistados en la contra los tres, pero para leer esas contras hay que comprar el libro. Exacto. Además, te voy a decir de que Inma y Luis me han chafado algunas de las preguntas que tenía pensadas hacerte, que no te haré porque sean spoilers de esa No esa importa, contra. tú pregúntame lo que quieras. Pim Pam Test. Un libro de tu infancia. Huckleberry Finn, de Mark Twain. Un libro que te haya marcado. La danza de la realidad, de Alejandro Jodorowsky. ¿Tienes algún autor favorito? Podría serlo perfectamente Jorge Luis Borges, pero también podría serlo perfectamente Federico García Lorca. ¿Qué género te gusta más leer? El género que más me gusta leer, sin duda alguna, novela de aventuras, novela de acción, historia, novela histórica y novela biográfica o biografías o autobiografías. Si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Hago el esfuerzo siempre de terminar el libro que he empezado, aunque sea leyéndolo en diagonal. Si has visto la peli, ¿lees el libro? Leo el libro independientemente de si he visto o no la peli o la veré. Del mismo modo en que veo películas basadas en libros que no he leído, y me interesa tanto por igual el libro y la película, que considero dos géneros artísticos independientes el uno del otro. Esa es la pregunta anterior, si habías leído el libro, si te miras la peli. Si he leído el libro, tengo curiosidad por ver la película para entender cómo la ha visto con sus ojos el director de esa película, cómo ha visto esa novela y si la ha visto como yo la veo o distinto. Para hablar de tu libro, ¿club de lectura o mejor una presentación? Club de lectura o presentación. He vivido las dos experiencias y son muy gratificantes y placenteras ambas, pero el club de lectura añade el plus de compartir vivencias con los lectores, porque ellos han leído la novela y el diálogo es más horizontal, es más equilibrado, más de tú a tú, no es tan vertical, no hay una jerarquía, hay una fraternidad. ¿Has fingido alguna vez haberte leído un libro pues para hacértelo interesante, para quedar bien? No. Me gusta confesar que no he leído un libro todavía y que un día u otro acabaré por leer ese libro que me parece que merece la pena ser leído. Si un periodista, no sé si te ha pasado, si un periodista te hace una mala crítica y después te lo encuentras, lo saludas, te haces el longis, pones el pie a ver si tropieza. Bueno, si un periodista me ha hecho una mala crítica y me lo encuentro, le saludaré con normalidad, con naturalidad, pasaré por encima de lo que me haya podido molestar y lo daré por bueno, sin sentirme agraviado, ni herido, ni ofendido. Él ha ejercido su libertad. Yo he puesto en el mercado un producto, un libro, y tengo que atenerme, por tanto, a las consecuencias. Si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál cogerías? Si solo pudiera salvar un libro de mi biblioteca, bueno, tengo un libro que leí con 7, 8 años de edad, que es una historieta gráfica sobre la vida de Jesús. Y me impactó muchísimo, me afectó, me condicionó, me interesó, y sigo considerando a día de hoy que es una pequeña obra de arte, hasta el punto que lo he reencuadernado porque estaba descuajeringándose vivo, pobrecito, porque me apetece conservarlo en el tiempo y que un día pueda yo brindárselo a sobrinitos míos, ya lo voy a hacer de hecho, con la condición de que después de leerlo me lo devuelvan, porque quiero tenerlo siempre conmigo, ese libro, lo tengo mucho aprecio.
¿Tienes más rollo con algún compañero de profesión? No, afortunadamente, bueno, tampoco hago una gran vida social, ni soy lo bastante relevante como para ser diana de grandes dardos ni odios, pero si alguna vez alguien sé que ha dicho de mí algo desagradable, lo doy por no dicho ni oído. No merece la pena entretenerse en esas miserias y en esas migajas, porque aquí estamos poquito rato, así que mejor estar relajado, ¿no? Y por otro lado, considero que alguien dedique su tiempo, aunque sea un minuto, a ti, aunque sea para hablar mal, es un rasgo que agradezco. Es una entrega, una generosidad que me halaga, porque lo único que tenemos y lo más valioso es el tiempo. Y que alguien te lo dedique a ti para que sea, es muy halagador. Si pudieras escoger a un escritor de cualquier época para hacer un libro a 4 manos, ¿con quién te gustaría hacerlo? No me veo escribiendo un libro a 4 manos, no, para mí eso no tiene sentido, salvo en un caso, que es el libro de La Contra, que hemos publicado, va a hacer ahora un año, juntos, Imma Sanchís, Luis Amiguet y yo, Víctor Amela, porque compartimos el trabajo en esa página de entrevistas. Decidimos contar anécdotas, peripecias, aventuras, impresiones de nuestros 28 años juntos haciendo esas entrevistas, cada uno las suyas, pero con muchas cosas en común, y nos hemos repartido las páginas del libro para que cada uno explique sus aventuras. Entonces, bueno, es un libro escrito no a 4 manos, sino a 6. Y estamos muy satisfechos, ha quedado bonito y os lo recomiendo. ¿Es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? No, que va. A mí me han hecho muchas entrevistas y a todas siempre les encuentro alguna gracia. Y esta, desde luego, está en la banda alta de la evaluación de todas las que me han hecho. ¿Has mentido alguna vez en alguna entrevista para quedar bien y ya acabamos? No merece la pena. O sea, no soy tan importante como para preservar, no se sabe bien qué imagen, ¿no? Tengo la imagen que tengo, no sé cuál exactamente transmito, pero en todo caso procuro que lo que me digo a mí mismo en privado se corresponda con lo que digo en público respondiendo a una entrevista como esta. Así que este que estáis oyendo soy yo. Terminar el Pim Pam Test significa de rebote que también tenemos que ir terminando la entrevista. Pero antes de despedir a Víctor Amela, déjame recordarte y recomendarte que leas cualquiera de sus libros, cualquiera de sus contras, porque es un hombre que merece muchísimo la pena leer sus novelas y muchísimo la pena leer sus entrevistas. Víctor, no sé tú, pero yo, y espero que nuestros oyentes también, me lo he pasado genial charlando contigo. Querido Antonio, ha sido una conversación agradabilísima. Quiero que tus oyentes sepan que me ha interesado muchísimo saber por ti que mi libro, La filla del Capitán Groc, la hija del Capitán Groc, suena muy bien en la versión de audiolibro que tú has tenido la ocasión de, entre comillas, leer, escuchar. Y bueno, saber que hay acceso a mis libros a través de este método, de esta vía, me parece muy, muy bonito, ¿no? Y nada, tus preguntas me han hecho pensar, me han servido para hacer alguna reflexión sobre mi trabajo, así que te lo agradezco muchísimo y quiero que des un abrazo muy cálido a cada uno de tus oyentes si tienes la oportunidad, y desde aquí a todos ellos, muchísimas gracias por vuestra atención. Ojalá tengáis alguna ocasión y os apetezca leer algo de lo que escribo, sea alguna novela o alguna de las entrevistas que firmo en La Vanguardia, en La Contra, en La Última Página, o Cómo salir en la contra, que es el título de este último libro mío hecho en equipo con Luis y con Imma. Muchísimas gracias. Un abrazo. Víctor, te dejamos ya que te dirijas hacia donde te tengas que dirigir y te damos muchísimas las gracias por atendernos de esta manera sobre la marcha. Un abrazo muy grande y muchas gracias por compartir este tiempo de libros con nosotros.
tiempo pasa que vuela y que vuela volando viene Alfred López, el hombre que tiene licencia para curiosear, para sorprendernos de nuevo. Buenas tardes, Alfred. Muy buenas tardes. ¿Qué nos traes esta semana? Pues mira, hoy os traigo, por ejemplo, os quiero hablar de cuál es el libro más traducido después de la Biblia. ¿Cuál dirías que es? Después de la Biblia. Después de la Biblia, El Quijote. No. Venga. Me lo temía. Dime otro. Después de la Biblia, si no es El Quijote, Romeo y Julieta. No. Dime otro. El Corán. No. Pues es Pinocho. Estaba a punto de decirte El Principito. Ah, pues no, tampoco El Principito. Tampoco. Pinocho, la obra de Carlo Collodi, Ostras, publicada en 1883. Sí, como sí. se ha notado, no lo hubiera dicho nunca. Ha sido traducido a más de 260 Wow. idiomas. Y aunque fue concebida como una historia con moraleja, la travesía marioneta ha cautivado a generaciones y sigue reinventándose en adaptaciones teatrales, televisivas, cinematográficas e incluso sigue publicándose este cuento. Así que Qué Pinocho es el segundo libro más traducido de la historia con 260 idiomas. Ya no se me olvida. Otro dato curioso es que George Orwell eligió el título de 1984, cambiando las dos últimas cifras del año en que... no sé bien si fue cuando acabó de escribirlo o de cuando lo publicó, pero de 1948. Y es que terminó la novela ese año, según dicen, y quería situarla en un futuro cercano que sonara inquietante. Y el resultado fue una de las distopias más influyentes de todos los tiempos, que aún hoy sigue y sirve de advertencia pública, el Gran Hermano. Y a día de hoy sigue siendo muy real. Sí, Yo creo que sí. estamos más cercanos ahora en 1984 que en 1984. Hoy en día sí, con ciertos personajes que están gobernando por ahí. Y que al final al Gran Hermano a día de hoy lo llevamos todos en el bolsillo, sí, creo. Eso es un poco verdad, sí. Y luego quiero hablaros de la primera máquina de escribir. La primera máquina de escribir comercial fue creada en 1868 por Christopher Latham Scholes, que la inventó y cambió radicalmente la forma en que los escritores y periodistas y oficinistas producían y escribían sus textos, ¿no? Y el creador QWERTY, como se llama, lo diseñó para evitar atascos mecánicos y que sigue siendo el estándar de mundial después de 150 años, porque mucha gente no entiende por qué está en esa disposición y era para que no se atracase. Claro, hoy en día no tiene ningún sentido con estos teclados modernos de nuestros portátiles, de los ordenadores, pero las máquinas de escribir donde una tecla tenía que ir a golpear contra una hoja de papel, cuando se escribía muy rápido, según si las letras más usadas estaban muy juntas, se trababa. Y una manera de que no se trabase era que estuviesen dispersos. Y de ahí ese teclado. Y fíjate que es curioso que ahora te ponen un teclado ordenado por orden alfabético y te vuelves majara. No, claro. No atinas a... ¿Dónde me han puesto la J? ¿Dónde está? Y antes has nombrado al Quijote, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cómo empieza el Quijote? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vale. Hace ya tiempo que vivía un hidalgo. Vale. ¿Y en qué lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes, vivía Don Quijote? Ostras. Claro, me sale el Toboso, pero ahí vivía Dulcinea. Pues mira, fijaos, durante más de 4 siglos nos hemos preguntado cuál era exactamente ese lugar de la Mancha al que se refería Cervantes. Y se barajaron muchos nombres, ¿no? Argamasilla del Alba, Alcázar de San Juan, Mota del Cuervo, hasta que un equipo de expertos de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el catedrático Francisco Parra Luna, se lanzó a investigar durante 10 años con un enfoque casi detectivesco. Analizaron distancias, tiempos de viaje, detalles geográficos y hasta hicieron cálculos matemáticos sobre lo que podía recorrer Rocinante y el asno de Sancho. El resultado, concluyeron que ese lugar misterioso era Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real. Olé. Sí. Qué claro, la noticia desató polémica porque... ¿Qué pueblo manchego no querría ser el lugar de Don Quijote? Pero lo cierto es que esa investigación aportó pruebas sólidas, ¿no? Tanto que Parra llegó a retar a otros cervantistas a demostrar lo contrario con la misma metodología científica, porque aquí utilizaron metodología científica. Un grupo de científicos, matemáticos, de todo tipo, se pusieron... inspeccionaron el Quijote de arriba a abajo, midiendo, en este capítulo de aquí, en este episodio
pasaba de aquí a allá, suponiendo que un caballo en esa época, dónde habían ventas, cuánto se podía pagar, etcétera, y entonces determinaron que ese lugar de la Mancha era ese, era el pues Villanueva de los Infantes. Es, como bien dices, todo un trabajo de investigación, detectivesco, sí, y de muchas horas de dedicarle esto para llegar a averiguar que realmente ha sido ahí donde ese lugar de la Mancha del que en Quijote no quería acordarse. Y ya como creo que aún queda un poquito cortita la cosa, si quieres te explico de dónde sacó Cervantes el nombre de Quijote para llamar así a su personaje, a Alonso Quijano, Pero ya que tras darle muchas vueltas durante días y días empezó a pensar ¿cómo lo puedo llamar? Lo voy a llamar Quijote. Y es que Quijote, ¿sabes qué significa? Quijote significa que es el nombre de una de las piezas de la armadura que protege los muslos. ¡Ostras! Sí, la armadura que llevaba el Alonso Quijano, la parte que cubría el muslo se llamaba Quijote. ¿Y de dónde venía el nombre Quijote? Pues del catalán, cuixot, que quiere decir cuixa, cadera. ¡Qué bueno! De ahí lo sacó. Pues no lo digas muy alto que como se enteren que el Quijote viene del catalán, tenemos un problema aquí. El nombre Quijote, que existía, ese nombre ya existía antes de que existiese la novela. Y venía del catalán, Cuixot. Pues fijaros qué cosas se aprenden en Temps de Llibres. Alfred, me has dejado boquiabierto, ojiplático y no sé cuántas cosas más. Oye, muchísimas gracias por pasarte por el programa y muchísimas gracias por todas estas curiosidades que nos traes. Es un placer siempre tener licencia para curiosear. Te esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Un abrazo. Pues entre Sant Jordis, contras y curiosidades varias, hemos llegado al final del programa. Espero que este ratito charlando de libros te haya resultado ameno y se te haya pasado como a mí volando. Si es así, nos lo puedes decir en nuestras redes sociales. En Instagram somos @temps_de_llibras y en el resto @tempsdelibras. Oye, y que si no te ha gustado, nos lo puedes decir igualmente, ¿vale? Nosotros volveremos la próxima semana con un programa súper especial, el Temps de Llibres Live, que grabaremos el día 26 de abril a las 6:30 de la tarde, 18:30, jueves, para más señas, con la presencia del hasta hace pocos días actual Premi Sant Jordi, Roc Casagran, que nos vendrá a presentar la novela ganadora del 2025, Somiàvem una illa. Recuerda, Biblioteca de Ripollet, 18:30 de la tarde, jueves 26 de marzo, acto abierto a todo el mundo y sobre todo gratis tú. Mientras ese día llega, recibe un abrazo de todo el equipo que hacemos el programa y recuerda, sé feliz, lee y nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!